sobre la misma guía. Nosotros estuvimos viendo cómo era un arrollamiento imbricado sencillo, imbricado paralelo. No sé si se recuerdan cómo lo fuimos armando. Y acá estaba cuando hacíamos todo el recorrido con los cierres y completamos este diagrama de arrollamiento de un inducido con arrollamiento imbricado o paralelo, sencillo. Arrollamiento imbricado sencillo, donde U vale, donde I, el paso resultante, vale 1. Por eso es el sencillo. Nosotros habíamos hecho un esquema en el instante, llamamos instante 0 al primer esquema, con los conductores que están en la ranura 1, casi saliendo del polo norte, desplazándose hacia la derecha en este caso, de la figura, ¿no? Y después lo hicimos un instante después, porque decimos, es otra foto que sacamos del comportamiento o cómo está funcionando la máquina. Lo desplazamos a ese mismo conductor, un ángulo de 11 grados 15 minutos, es decir, quedó en zona neutra, y ahí hicimos el mismo desarrollo, el mismo esquema de arrollamiento, el mismo diagrama, pero ya como se desplazó, se reubicaron las escobillas de forma diferente, porque evidentemente se movió el conductor que nosotros ponemos como estudio. Creo que hasta ahí habíamos llegado. No sé si había algunas dudas al respecto. No, creo que ninguna. ¿Le puedo hacer una pregunta? Bueno, sí, señor. Los 11 grados los saca en este caso, porque son 4 polos, entonces vamos a los 360 grados y digamos Claro, lo divide. el inducido tiene 360 grados, dividido 16 ranuras, porque, digamos, toda la periferia, a ver si tengo una calculadora acá. Es 22,5, pero como claro, son 4 polos, es 11,15. Exactamente, es grados eléctricos. Ahora lo vamos a ver en detalle. Sí, por eso es 11,5. Correcto. Esa es la situación de cuánto se desplazó el conductor. El conductor, digamos, lo que estamos estudiando, que remarcamos en color rojo el elemento en estudio, que es el que nos sirve de guía, pero se da para todos el resto de los elementos del bobinado. Bueno, nosotros planteamos aquí un número, un resumen de la simbología que hemos estado utilizando, porque nosotros hablábamos de cómo calcular las ranuras, de cómo calcularla en función del número de elementos, del número de elementos de bobina por capa y por ranura, el número de ranuras. Bueno, acá los símbolos y las fórmulas que utilizamos en los arrollamientos, acuérdense que nosotros hablamos siempre de un conductor, pero en realidad vamos a tener más de un conductor en el inducido. Oye, hay un número total de conductores y N' es el número de conductores activos. ¿Por qué son activos los conductores? Porque son la parte de los conductores que cortan líneas de fuerza. NB, N sub B, es el número de espiras de cada elemento de bobina, ¿sí? Y B, la cantidad de elementos de bobina. Entonces, entre la cantidad de conductores y sobre el número de espiras de cada elemento, podemos determinar la cantidad de elementos. Ese 2 que aparece en el denominador
es porque tiene dos lados activos, tiene dos lados. Nosotros decimos un conductor que está en un lado, después lo pasamos al otro y tiene dos lados activos cada elemento. El elemento de bobina, lo dijimos, es un conjunto de espiras en una bobina del inducido cuyos extremos se unen a las delgas que pueden ser contiguas o no. Nosotros lo estamos viendo ahora con delgas contiguas o no, que va a ser otro tipo de bobinado que vamos a ver después. C era la cantidad de delgas que están en esa parte que se llama colector. P, número de pares de polo. U, número de ranuras, número de elementos de bobina por capa y por ranura. Y K es el número de ranuras. Acá aparecía otro, dos planteos. Decíamos que el número de elementos siempre va a ser igual al número de delgas. Y el número de ranuras, cuando nosotros hacemos el desarrollo, va a ser igual al número de elementos sobre el número de lados por ranura y por capa. Siempre estos números siempre tienen que ser números enteros. Hablamos que los tipos, aquí aparece el otro término, A, número de ramas en paralelo del inducido, que es lo que vamos a ver ahora, y N es el grado de multiplicidad. Nosotros estamos viendo el sencillo donde N vale 1. El grado de multiplicidad, el número de bobinas que se pueden, de conjuntos de bobinas que se pueden conectar. En este caso, son todas las bobinas se conectan y se cierran en un punto. Ese es el grado de multiplicidad. Habíamos hablado de que los tipos de enrollamiento teníamos el imbricado o paralelo y el ondulado o serie. Seguimos trabajando en el primer caso, el imbricado o paralelo, donde 2A es igual a 2P por N. El número de ramas en paralelo es igual al número de pares de polo. Esa es la característica del imbricado. En el caso del ondulado, el número de ramas en paralelo siempre es igual a 2. En los dos casos está multiplicado por N, por el grado de multiplicidad, pero como es un elemento sencillo, ese N vale 1. Esto también lo habíamos visto cuando empezamos a hacer todo el desarrollo, que el primer paso, paso parcial o ancho de bobina, era igual al número de elementos dividido el número de pares de polo, dividido 2P, con un número de discrepancia en más o en menos para que I1 sea un número entero. Eso nos daba la característica de que cuando I vale 0, y 1, perdón, vale 0, hablamos de paso diametral, ya lo vamos a explicar, cuando es el B es mayor, es paso alargado, y cuando se utiliza el menos, el símbolo menos, es paso acortado. Comentario, cuando hay que diseñar un arrollamiento inducido, evidentemente hay que tratar de evitar el paso alargado, porque el paso alargado, ustedes vieron que era una espira más larga. Al ser más larga tengo más resistencia eléctrica, tengo mayores pérdidas y cuesta más caro porque tengo mayor cantidad de elementos, digamos, el conductor de cobre, que sería el del bobinado. Ahí determinamos que el paso de ranura, I sub 1K, es igual al al primer paso parcial o ancho de bobina dividido U, y ese número, cuando podía ser un número entero o puede ser un número fraccionario. Entonces ahí los bobinados se llaman normal, que es como lo estamos viendo nosotros, y escalonado, que es cuando los lados de un lado de la bobina, en vez de caer en una ranura, caen en dos ranuras. Esto es para cuando esto se da generalmente cuando U es distinto a 1. Bueno, dijimos, primer paso parcial o ancho de bobina, segundo paso parcial o paso de conexión, en lo que habíamos visto.
en el caso del arrollamiento imbricado, el ancho de bobina menos el paso de conexión nos daba el paso resultante, I. ¿Sí? Y este I también puede ser cruzado si era positivo o como valor absoluto cruzado o no cruzado. Siempre I vale 1, arrollamiento implicado sencillo. Cuando vale 1, evidentemente acá también volvemos a la misma. Cuando haya que diseñar un arrollamiento imbricado, ya sea sencillo o múltiple, hay que evitar hacerlo cruzado porque entorpece el diseño de la aislación, porque empezamos los conductores. Dijimos que hablábamos del paso del colector, ¿sí? Y siempre en el arrollamiento imbricado el paso del colector es igual al paso resultante. Generalmente, en el imbricado sencillo, haciendo un resumen, el paso resultante, el paso de ranura, el paso de colector siempre es igual a 1, que es el ejemplo que hemos estado viendo. En los ondulados, todavía no hemos entrado, que va a ser, esto sería el trabajo práctico número 3, que lo vamos a hacer uno. El paso, el ancho de bobina se determina a través de esta fórmula B más menos 1 sobre P. ¿Sí? Bueno, se dan las mismas características. Aquí hay una condición. Siempre los arrollamientos ondulados, siempre, los ondulados sencillos, tienen que tener números de elementos impares. Siempre tienen que tener números de elementos impares, porque si no da un número fraccionario. Si B fuera, usando el mismo ejemplo que estábamos usando ahora, si B fuera 16, tenemos que sumar o restar 1, daría 17 o 15, y dividido 2, usando los valores del ejemplo del ejercicio que estamos haciendo. Ese número daría fraccionario, entonces no se puede ejecutar. Siempre I tiene que ser un número entero. Acá se reitera de que el paso del colector es igual al paso resultante, y cuando I sub 1 e I sub 2 son iguales, el paso es diametral. Cuando I sub 1 tiene las mismas definiciones, las mismas características, es menor que I sub 2, el paso acortado, y cuando I sub 1 es mayor que I sub 2, paso alargado. Acá también hay arrollamientos ondulados múltiples, ¿sí? Que aquí en vez de sumar 1, suma el valor de A. Y A, en el arrollamiento ondulado, siempre es igual, siempre 2A es igual a 1, y ese A tiene que ver, ese valor hay que tomar en cuenta el número de cierres o grado de multiplicidad. Estas fórmulas quedan en la guía, después vamos a ver arrollamiento ondulado. Nosotros hicimos un diagrama de arrollamiento. En los ejercicios que ustedes tienen, lo otro que pide es el diagrama de circuito. Me voy a volver un par para que nos ubiquemos. Nosotros hacíamos, fíjense, vamos a volver al anterior, a este. Que es el primero que hacemos, el diagrama de arrollamiento en el instante cero, en la primera foto que sacamos, que es cuando el conductor de que nos sirve de referencia, resaltado en colorado, que está en la ranura 1, pues de acuerdo al paso, al ancho de bobina que habíamos determinado que era 4, cae en la ranura 5, en la parte de abajo. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a hacer una convención que vamos a adoptar, una nomenclatura, de que el conductor que está arriba tome el número de la ranura. ¿Está bien? Y el que está abajo toma el número de la ranura también con el prima. Es decir, que esta bobina de referencia, que es la 1, ¿está bien? Nosotros la vamos a ubicar como la 1, 5'.
Acuérdense que estamos hablando de elementos de bobina que tienen varias vueltas, varias espiras, ¿sí? Entonces eso está hecha, conectada, digamos, están ejecutadas con conductores de cobre en una determinada sección. Es decir, que entre el borne 1 y el borne 2 del colector vamos a tener una resistencia. Eso va a tener, ese conductor tiene una longitud y va a tener una resistencia eléctrica. Entonces lo vamos a presentar como cada elemento de bobina como una resistencia, como que realmente la tiene. Bueno, el estudio vamos a arrancarlo de la escobilla 2, ¿está bien? Porque ahí tenemos una escobilla y vamos, a partir de la escobilla vamos a ir haciendo todo el recorrido. Si ustedes alcanzan a ver a ver si tengo posibilidad de ver el puntero. Bueno, ¿lo ven al puntero de la computadora? ¿La flecha? Sí, sí, se ve, Gerardo. Bueno, nosotros vamos a arrancar de la escobilla 2, ¿sí? Que es una escobilla que ya designamos positiva porque de acuerdo a cómo gira y de acuerdo a cómo están los polos, dijimos que por la regla de la mano derecha le dábamos un sentido, entonces, y donde se oponían las corrientes cambiaban de sentido, colocábamos una escobilla. Dijimos que cuando las corrientes entran a la escobilla, adoptábamos el signo positivo de la escobilla. Y cuando era saliente, adoptábamos el signo negativo, que es el caso de esto. Bueno, en función de eso, fíjense, la primera bobina, que la llamamos con el mismo número de ranura, la bobina 2, sale de la delga 2, se conecta con la 6 en la parte de abajo de la escobilla, entra abajo, es decir, que sería la 6'. De acá va a la 3, y así, eso es lo que vamos a hacer el diagrama de circuito. A este enrollamiento lo vamos a transformar en un circuito eléctrico. ¿Está entendido? Bueno, es lo que aquí tenemos. Lo expresamos de esta manera. Fíjense, salimos de la delga 2, estoy trabajando con las delgas, ¿no? A partir de la delga 2, y el principio de la bobina 2, este es un criterio que habíamos adoptado, el principio de la bobina 2, lo conectamos con la delga 2, y ese lado, el otro lado está conectado por debajo de la 6, de la ranura 6, y la llamamos 6'. Es decir, ese elemento que está conectado a la escobilla 2 se llama 2,6'. ¿Estamos bien hasta acá? Porque se va a enrarecer la cosa, ¿eh? Esa la 2,6', nosotros la conectamos con la bobina, hay una conexión en serie entre decíamos que la bobina que estaba al lado, entre la 3 y la 7'. ¿Se recuerdan eso? ¿O volvemos al gráfico? Al diagrama de enrollamiento. Sí se entiende que... Bueno, esa teníamos en serie con esa conectada. Fíjense ustedes, la delga 3 estaría acá, en este punto. No la dibujamos. La delga 3 estaría acá. ¿Se ubican? Y acá va a estar la delga 4. Y a partir de la delga 4 tenemos conectada la bobina 4,8'. ¿Está bien? Acá estaría la delga 3, acá estaría la delga 4, que es el punto de unión del final de la bobina 3 y el principio de la 4. Estamos haciendo el circuito eléctrico, ¿no? Conectamos la 5, 9', y ahí se va a conectar a la delga 6. Volvemos al otro ejercicio. No lo voy a poder hacer. Bueno, usted lo tiene en la guía. ¿Lo ven a eso? Sí, ingeniero, está siguiendo el circuito. Me mata. Bueno, fíjense, en la delga 2, nosotros ponemos la bobina 2 y tenemos 4 elementos de bobina entre la 2 y la 6. Y tenemos
¿Cuántos elementos tenía este bobinado, este devanado? Tenía 16 elementos, ¿no? Sí, Bueno, la bobina 6, es decir, el lado 6 que sale de la ranura 6, se conecta con la 10'. Reitero, acá estaría la delga 3, acá la delga 4, acá la delga 5, la 6, y acá vamos a tener la delga 7. La bobina 6, 10', se conecta con la 7, 11'. 8, 12'. 9, 13', y el final de esa bobina va a la delga 10. ¿Está bien? La delga 10 se va a conectar con el lado 10, ¿sí? Que está en la ranura 10. ¿Me van siguiendo el razonamiento? sí, ingeniero. Sí, profe. 10, 14', 11, 15', 12, 16', 13, 1', y nos conectamos con la ranura, con la delga 14. Seguimos el circuito, estoy siguiendo el mismo circuito y lo estoy dibujando. 14, 2', 15, 3', 16, 4', y acá está la bobina. ¿Se acuerdan que la 16 se conectaba con la 1? La volvemos a resaltar en rojo, que es la bobina que nos sirve de referencia, que sería, de acuerdo al sentido que tiene el bobinado, la 1, 5'. ¿Está bien? ¿Y a dónde se conectaba la 5'? A la delga 2. A la delga 2. Bueno, ahí tenemos cómo sería el circuito eléctrico. En el lado 2 dijimos que era positivo el 2 y el 10, y el 6 y el 14, donde están las otras escobillas. Hemos pasado el diagrama de arrollamiento a este diagrama de circuito. En la 2 y en la 10 teníamos los bornes positivos, y el 6 y 14 el borne negativo de esta máquina. Aquí es donde se resalta esto, ¿no? 2A es igual a 2P. ¿Cuántos polos tenía la máquina? 4. 4 polos. Bueno, el número de ramas en paralelo, cada uno de estos es una rama. Tiene 1, 2, 3, 4 ramas. Es decir, el número de ramas en paralelo en el diagrama de arrollamiento imbricado es siempre igual al número de pares de polos. Es decir, si la máquina tiene 4 polos, como en este ejemplo, el número de ramas en paralelo es 4. 1, 2, 3, 4 ramas. Este es el diagrama, es la foto en este instante. ¿Está bien? ¿Por qué está resaltado esto? Porque esto es muy importante para todos los ejercicios que van a tener que hacer cuando trabajen con motores de corriente continua. El número de ramas en paralelo es muy importante para determinar la corriente, para determinar la sección del conductor, para determinar el tipo de máquina que se utiliza. Cada uno de estos elementos de bobina que están conectados de esta manera se comportan como si fueran, acéptenme en el término ahora, como si fueran 4 pilas. Una pila, otra pila, una tercera, 4 pilas en serie. Y esas 4 pilas en serie suman, digamos, la tensión que desarrolla cada uno, suman y me dan la tensión en los bornes de la máquina. Porque las otras están en paralelo. Es decir, si usamos pilas comunes, de esas que compramos en el kiosco, 1,5 más 1,5 más 1,5, las 4 me darían 6 volt. 6 volt serían también acá, 6 volt estarían acá, y porque están conectadas en paralelo las salidas
a los bornes de la máquina serían 6 volts, si fueran pilas. Son 16 pilas. Lo que tengo, ¿qué voy a tener? Más corriente. ¿Sí? ¿Se ubican por qué? En la forma que están conectadas, cada elemento está conectado en serie con el otro y se comporta como si fueran baterías, en corriente continua. Este es el diagrama de circuito en el instante cero. Fíjense, este sería el diagrama de circuito cuando se han movido 11 grados eléctricos, ya lo vamos a explicar a eso. ¿Se acuerdan dónde estaba al moverse? Fíjense, la bobina 1, 5', quedó conectada a los bornes de 1 y 2, como está conectada. Pero ahora, ese elemento de bobina, como está puenteado o cortocircuitado con la escobilla, este no genera nada. Y ahora me quedan generando 1, 2, 3 por rama. Siguen dando las 4 ramas. 1, 2, 3, 4. Y en este caso, en el caso anterior teníamos 16 bobinas generando. En este caso tenemos 12 bobinas generando. ¿Está? Es el mismo esquema, lo movimos, este desplazamiento, ese ángulo, lo movimos 11 grados o 22 grados geométricos. Le dimos una vueltita a la inducción. ¿Se ve la diferencia entre uno y otro? Fíjense cómo es este y fíjense cómo es este. Este es el que tienen ustedes en la guía. Este otro lo tuvimos que ir haciendo. ¿Se entendió cómo funciona? Ahí tendría 4 volt y medio. No, eso es lo que vamos a ver ahora. No, digamos, yo le dije ese ejemplo para, si usamos el mismo ejemplo, claro, generaría un poco menos. Generaría un poco menos. Pero ya vamos a ver cómo acuérdense que esto se está moviendo a una determinada velocidad y esa oscilación en los bornes de la máquina, que prácticamente, acá estamos estudiando un instante, pero al instante siguiente empieza a generar la del lado y podemos decir que la salida en los bornes de la máquina va a ser siempre la misma. ¿Sí? Pero se ubican. Había 12 elementos de bobina, ahora hay 12 elementos de bobina que están generando y antes había 16. De acuerdo a este estudio que estamos haciendo, que le hemos sacado una foto, en ese instante justito, cuando estaba en una posición y después cuando pasó por la zona neutra. Y fíjense que en la zona neutra, esta bobina no está generando. Y como no está generando, teóricamente no me va a producir chispa cuando esto se desplace. Lo mismo pasa con la 913', lo mismo pasa con la bobina 5 y la bobina 13. ¿Está bien? Acá este es un fenómeno que explicábamos el otro día. Fíjense, lo agregamos a esto para interpretarlo. En la primera figura, en este caso una máquina bipolar, ¿no? Fíjense que la escobilla A está, las líneas de fuerza están atravesando de norte a sur y esto está girando en sentido inverso a la aguja del reloj, hacia la izquierda. Es decir, al estar girando hacia la izquierda, este lado de bobina, como las líneas de fuerza son paralelas a la figura, este no está cortando la línea de fuerza. En ese instante, ¿sí?, la tensión de salida en este aparato, este voltímetro o este galvanómetro que tenemos aquí, 0 volt. ¿Está bien? Ahora giró 90 grados. Esta está cortando la mayor cantidad de líneas de fuerza y esta también. Como están conectados entre sí, aparece una tensión. La escobilla A se transforma en positiva y la escobilla, utilizando la misma regla, y la escobilla B se hace negativa. Ahora, fíjense ustedes que en este caso, cuando hizo la revolución,
la tensión entre las escobillas, la estoy viendo acá, no lo que pasa en la bobina. Lo que ocurre acá produjo la tensión en escobilla, una onda, y después toma la otra porque la conmutó. Esta que normalmente va acá abajo, la conmutó y cambió. Acá vuelve a hacer el giro, y fíjense, primero la roja y después la verde, la que estaba en un sentido y en otro. Ese es el fenómeno de conmutación, ¿se entiende? Fíjense que la escobilla A siempre es positiva. La escobilla A siempre es positiva. En el primer caso, la que corta línea de fuerza en el polo norte es el lado AB o BA, de acuerdo al sentido de la corriente. Y en el otro caso es el lado CD. Acá corta la BD y acá corta la CA. Gerardo, se está por Señor, nos cortar. desconectamos y nos conectamos de nuevo para